Simposio, investigación biográfico-narrativa y formación del profesorado. Insertado en la línea del Congreso, competencias docentes y formación del profesorado. El simposio, investigación biográfica, narrativa y formación del profesorado es un producto del proyecto de investigación, biografías educativas y formación de profesorado que transcurre en el ámbito de los grupos de investigación ARIA, Universidad de Granada, IEF, Universidad de Coimbra, NIEFI y SUSCITA, Politécnico de Coimbra. Este simposio reúne investigadores de otras universidades, grupos de investigación, en la línea de trabajo de los movimientos Encuentro de Primavera, CMI y Simposio Dedica, Educación y Humanidades. Es compuesto por 6 trabajos de investigación, con predominancia del abordaje cualitativo, narrativo biográfico, que tienen como objeto la práctica educativa y pedagógica entendida de modo holístico. El abordaje cualitativo corresponde a la necesidad de comprender un campo de fenómenos en los que las personas y el sentido intencional de su acción son fundamentales, en conexión con el mundo de la praxis. Los elementos biográficos, personales, reflexivos y narrativos son fundamentales para acceder al sentido de los fenómenos sociales en general y a los educativos en particular. La siguiente ponencia se intitula Experiencias biográficas de formación de profesores y desarrollo de competencias a través de las TIC. Está a cargo de Fernando José Sadio Ramos y María Angustias Ortiz Molina. En el apartado Planteamiento del problema, presentamos parte de una investigación cualitativa biográfico-narrativa. Nos propusimos como objetivo el recoger experiencias de formación de profesores e investigadores de educación superior que utilicen las TIC como instrumento importante de formación, contribuyendo con ellas al desarrollo de competencias de creatividad, colaboración, cooperación y comunicación. En el tratamiento de la presencia de las TIC en la formación del profesorado en materia de educación musical, seguimos las ideas vertidas en sus trabajos por Gallego, Cachelo y Dulac en 2009, España y Canales en 2013, Romero Martín, Castejón Oliva, López Pastor y Fraile Aranda en 2017, Garrido Miranda en 2018, Casal, Fernández Morante y Cebreiro en 2018, Rodríguez, Romero y Campos en 2019 y Padilla Hernández, Gami Sánchez y Romero López en 2020. En este trabajo estudiamos cómo las TIC pueden llevar al desarrollo de la creatividad mediante actividades cooperativas. Analizamos los relatos de experiencia y práctica docente e investigadora de 3 profesores de educación musical de universidades españolas diferentes, una bajo anonimato y otra la de Cantabria y otra finalmente de País Vasco, coincidiendo en este caso con las aportaciones teóricas y empíricas que hemos referido. 2 de estas profesoras querían ser identificadas y autorizaran la divulgación de su identidad. Son Elena Riaño y Cristina Arriaga, y la tercera prefirió quedar en el anonimato, siendo mencionada bajo el seudónimo de Mariana y su universidad con la X. El orden de las universidades y de los nombres de las profesoras en el desarrollo del trabajo no coincide, de propósito para evitar el señalamiento directo de la que prefería quedar en el anonimato. El método que utilizamos para este trabajo fueron procedimientos de investigación cualitativa biográfico-narrativa, en concreto las entrevistas de profundidad, siguiendo a Gusson 2017, Hong et al. Sinedie, Landín Miranda y Sánchez Trejo en 2019, Edward y Holland en 2013. El objeto de estudio de este trabajo nuestro son los discursos que recogimos en la entrevista y que reconstituimos posteriormente. Este trabajo contiene, pues, los resultados obtenidos en las entrevistas en profundidad realizadas a 3 profesoras e investigadoras
con buen currículo en formación universitaria de profesorado. 2 de estas entrevistas fueron grabadas por Skype y la tercera por Zoom. Posteriormente las transcribimos, siendo validadas por las interesadas después. Siguiendo con el apartado del método, el instrumento que utilizamos plantea la cuestión del anonimato, confidencialidad y las consideraciones biográfico-curriculares de los entrevistados. Respecto al anonimato, ya comentamos las preferencias de las entrevistadas en referencia a la grabación y los textos transcritos. Decidimos mantenerlos confidenciales. En cuanto al cuidado ético de la investigación, siempre fundamental y a tener en cuenta al realizar un trabajo de este índole, se completó firmando la declaración de consentimiento informado por parte de las profesoras investigadoras entrevistadas. Las preguntas que se formularon cubren las áreas del tratamiento de aspectos biográficos relevantes para la temática general de la investigación. Los análisis textual e inductivo de las entrevistas nos posibilitaron la recogida de las percepciones y opiniones ofrecidas. Con respecto a los resultados de esta investigación, comentarles que los estudiantes universitarios de los grados de Educación Infantil y Primaria de las universidades en las que nuestras entrevistadas ejercen su labor docente e investigadora tienen escasa formación musical previa y pavor a utilizar la música. Es un serio reto que se va superando con el aprendizaje de herramientas específicas musicales, transferencias con aplicación de técnicas que son utilizadas en otros campos y la pérdida del miedo a cantar. Para responder a las carencias de instrumentos musicales en los centros, las TIC se muestran como herramientas poderosas, posibilitando otras maneras de trabajar. La web 2.0 facilita programas gratuitos para operar sin muchos conocimientos musicales. Nuestras entrevistadas, para que el alumnado consiga un formato final de la partitura creada y tener un audio de referencia, utilizan el programa MuseScore. Estas 3 profesoras e investigadoras de educación musical de nivel superior trabajan con su alumnado de manera colaborativa e interdisciplinar, incluyendo la tecnología. Esta les surge como necesidad docente, siendo una herramienta que permite al estudiantado generar lo que precisan y ayudarle en la ejecución y desarrollo de sus ideas. Continuando con los resultados obtenidos en nuestro trabajo, comentarles que nuestras entrevistadas usan grabadoras de audio, cámaras de fotos, cámaras de vídeo, teléfonos móviles, micrófonos, amplificadores, mesas de sonido. Utilizan las posibilidades sonoras de objetos cotidianos, editores de fotos, editores de vídeo, por ejemplo, Filmora, Audacity, Movie Maker o iMovie. También usan el Socrative, Makey y analizan aplicaciones como Walkband, Perfect Ear, Tap a Tune, TalkABand, RhythmCat o Play Opera. Emplean multiconectores de auriculares con 5 puertos. Se adaptan al material que tengan, a los espacios de trabajo con los que cuentan y van aprendiendo con el alumnado haciendo una co-creación. Las 3 entrevistadas reconocen también que las TIC son piedra angular de las clases de cualquier disciplina en lo concerniente a productos y exploraciones del alumnado y al desarrollo de la creatividad y de competencias. Opinan que la enseñanza de la educación musical se beneficia de las TIC en el aprendizaje individual y grupal, posibilita también la exploración que permite grabar, escuchar, trabajar las músicas, moldearlas, modificarlas, intercambiarlas, crear efectos, arreglos, hacer obras originales, etc. Al par que son también un poderoso instrumento en referencia a lo que concierne a la comunicación con otros grupos de trabajo. Señalar la convergencia entre el contenido de la percepción pedagógica y educativa de las entrevistadas y la literatura relativa a estas temáticas.
Reconocen y asumen las capacidades de las TIC para el desarrollo de competencias del alumnado en la materia de educación musical, creatividad, colaboración, cooperación, participación, autonomía y comunicación. Tienen conciencia del valor instrumental de la tecnología y sus productos, sometido al valor del profesorado y de la relación pedagógica intersubjetiva y dialógica, de la reflexión crítica del estudiantado dentro del marco de una educación integral de la persona. El trabajo intersubjetivo y dialógico con el alumnado tiene como retorno que el aprendizaje del alumnado es igualmente el aprendizaje de las docentes investigadoras. La elaboración de las biografías educativas tiene el valor añadido de profundizar la reflexividad de estas docentes involucradas en promocionar la persona de sus alumnos y alumnas y futuros y futuras profesionales de la educación. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Consuelo Pérez Colodrero y estoy en compañía de la doctora Desidia García Gil. Queremos empezar agradeciendo a la coordinación de este congreso que haya permitido la incorporación de nuestra comunicación dentro del simposio del doctor Fernando Sadio Ramos, y efectivamente también queremos agradecer a esta última persona que haya contado con nosotras para formar parte de su propuesta. Nuestro trabajo tiene como eje el estudio de la relación epistolar y de magisterio entre el compositor Manuel de Falla y una serie de musicólogas hispanas. Sin duda, este compositor gaditano es una de las figuras clave a la hora de entender la música del siglo XX en España, en Europa y a nivel universal, y como tal es lógico que haya una abundante bibliografía en torno a muy diversos aspectos de su vida y de su producción. Desde luego se ha estudiado el caudal y perfil hay un perfil bibliográfico sobre su biografía, igualmente en torno con una perspectiva analítica. Se ha estudiado de la misma manera su catálogo y de la misma forma también su vastísimo archivo y biblioteca, que últimamente, por ejemplo, ha rendido una tesis doctoral en el seno de la universidad en la que yo me desempeño. Se ha estudiado igualmente su riquísima correspondencia a nivel general, con personajes singulares, con personalidades de relieve, y igualmente se ha prestado atención a la correspondencia que intercambió con una serie de mujeres, que curiosamente solamente ha rendido hasta ahora un trabajo que se constituyó como diploma de estudio avanzado de la doctora Vega Pichaco. Su magnífica aportación, sin embargo, no se pudo centrar en el total de la correspondencia femenina que sostuvo Manuel de Falla, y sin embargo nos parece fundamental abordar este tipo de documentación, y en el concreto nuestro trabajo se ocupa del intercambio que hizo Manuel de Falla con una serie de musicólogas, musicógrafas y críticas musicales de origen hispano entre los años 1907 y 1945, de las que tienen un extracto ahora mismo en pantalla. A partir de aquí, queremos comentar que el objetivo de este trabajo es estudiar el tipo de relación académica, profesional y personal que establece Falla y las 7 musicólogas, musicógrafas y críticas musicales de origen hispano, que fueron sus correspondientes entre 1907 y 1945. A este efecto se ha aplicado una metodología biográfico-narrativa y como herramienta de análisis de datos el análisis de 65 cartas dirigidas al compositor español, depositadas, como ha sido ya comentado, en el archivo Manuel de Falla, escrito en Granada. La relación entre estas personalidades con Falla sostuvo un llamativo balance de mujeres de origen hispano, en total 7, y foráneas, 8. Se diferencian 3 planos de relación entre el músico-compositor y con estas primeras especialistas, que son sobre las que hemos articulado el análisis de datos, estableciendo así 3 categorías principales.
La primera de ellas es la relación académica, debido al magisterio que el compositor ejerció no solo con las remitentes, sino con otras personalidades de la época. En segundo lugar, la relación profesional, basada en el fructífero intercambio de ideas, opiniones y sugerencias en una suerte de sinergia intelectual. Y por último, la relación personal, causa del fecundo grupo de amigos y admiradores que el músico granjeó durante toda su vida. Vamos a hacer un rápido repaso a todas las mujeres que hemos estudiado. En primer lugar, el caso de la directora de coro, pianista y crítica musical, María Muñoz Portal de Quevedo, que fue la fundadora de la revista Musicalia, junto con su marido, el profesor y crítico Antonio Quevedo. Manuel de Falla desplegó con ella una relación académica y personal clara, pues esta había sido durante mucho tiempo, durante 4 años, su alumna particular cuando estaba en Madrid. Como consecuencia, su correspondencia se ocupa en primer lugar de las gestiones que la gallega realizó a favor de su maestro en el seno de la Sociedad Pro Arte Musical. 3 años completos de negociaciones para materializar un viaje que Falla tenía que hacer a Cuba con la Orquesta Bética de Sevilla. Finalmente no se pudo materializar, pero sí Falla procuró que fuese su entonces discípulo Ernesto Hafster. Desde un punto de vista mucho más cercano, el matrimonio Muñoz-Quevedo compartió con Manuel de Falla confidencias en torno a las dificultades a la hora de fundar y desarrollar la labor de la Sociedad de Música Contemporánea de La Habana, participándole de los inconvenientes que atravesaba la incipiente renovación de la escuela cubana. Otro caso es el de la dominicana Flérida García de Nolasco, que había remitido al músico un ejemplar de su libro de música española y otros temas, y cuyo contenido, respecto a su figura y contribución al arte nacional, Falla se mostró en una de sus cartas profundamente agradecido. Otro caso a destacar es el de Matilde Muñoz Barbiere, una importante crítica musical en la España de preguerra. Y en su correspondencia con don Manuel, esta imprescindible escritora le solicita en una carta sin fechar, y cito, respuestas a las preguntas que le remitía y una fotografía, al objeto de realizar una serie de trabajos sobre los músicos españoles más notables, que le había encomendado la cabecera madrileña al anterior mes de diciembre. Otro caso es el de María Díez de Oñate Cueto, que estaba vinculada a la madrileña residencia de Señorita y durante casi 10 años profesora de lengua y literatura y lengua y cultura española en Estados Unidos. Falla le envió algunos cantos para el cancionero que esta maestra nacional preparaba para los cursos que impartía en el nuevo continente a fin de paliar, y cito, el desconocimiento absoluto que hay en este país de la verdadera música española. Y ya casi acabando, especial atención merecen las cartas cruzadas con Elda Calderón, que fue una musicógrafa argentina, autora de la biografía del tenor Beniamino Gilgi, que le solicita repetidamente su permiso para escribir una biografía sobre el músico. Por otra parte, Adelfa de la Paz, también desde Argentina, solicita al músico algunos datos para los alumnos presentes y futuros que cursen la asignatura de música en el centro donde estudiaba. Y esas cartas, especialmente esas, pues nos dan una idea de la importancia que el músico daba a la educación para niños y jóvenes dentro de la enseñanza y el aprendizaje musical. Y ya por último, cabe destacar la carta de Casilda Isaura Schell, profesora de solfeo de la Universidad de la República de Uruguay, donde se hace notar de nuevo por la profunda relación que el mundo educativo guarda con el compositor andaluz. La remitente le hace saber su profundo estudio sobre la vida y la obra del maestro y del gran regocijo que encuentra desde niña, tanto en la música en general como en la de Manuel de Falla en particular. Si tuviéramos que trazar unas conclusiones a partir de los datos que se acaban de exponer, concluiríamos en primer lugar que hay 3 líneas temáticas centrales a la hora de estudiar la relación epistolar entre Manuel de Falla y estas musicólogas y musicógrafas, que establecen una evidente relación entre el compositor con el ámbito educativo, puramente musical y profesional.
Las principales ideas que emergen del vaciado, cuyas líneas fundamentales se acaban de exponer, es que la mayor parte de las mujeres que han sido objeto de estudio tributan una admiración total ante el músico gaditano, en un lenguaje además muy de la época, que en ocasiones casi roza lo servil. En el caso del matrimonio Muñoz-Quevedo, la relación magisterio de Falla se traduce además en cómo él recomienda a uno del que se considera sus fundamentales discípulos, el maestro Halster. Y también esta relación epistolar permite establecer como línea de diálogo entre Falla y sus remitentes y sus correspondientes, que éstas insistentemente le solicitan información sobre su vida, sobre su producción, para poderlo difundir a través de artículos de prensa, de programas radiofónicos, de monografías. Y en este sentido también es frecuente que se les soliciten entrevistas aprovechando los viajes que algunas de estas correspondientes realizaron en España en la horquilla de tiempo que se ha escrutado. Este aspecto es el que tiene una mayor presencia en el corpus estudiado y el que mayor testimonio nos da de la relación que Manuel de Falla sostuvo desde el punto de vista educativo con su correspondiente, y muestra notables vínculos con diferentes tipos de educación, tanto formal como informal y no formal, y a diferentes niveles educativos. En este sentido, creemos que este trabajo inicia una línea que debe continuar explorándose para profundizar en el tipo de relación que desde el punto de vista de la formación y la educación sostuvo Manuel de Falla con todo un conjunto de mujeres que resultan claves para entender la educación musical y la propia música en nuestro país durante principios del siglo XX. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Quedamos atentas a los recursos y a las herramientas que dispone el Congreso por si tuvieran a bien lanzarnos alguna consulta, alguna sugerencia o alguna petición. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Desde el grupo PROSIE de la Universidad de Málaga queremos compartir esta presentación y esta experiencia que vamos a comentar. Experiencia que se traduce en el título de nuestra aportación, Formación del profesorado y responsabilidad ciudadana, que de alguna forma tiene que ver con el trabajo pedagógico, social y político que llevamos desde la formación docente, pero que también creemos que la formación del profesorado no es neutral, supone mucho compromiso, supone inclusive una apuesta política por pensar otra ciudadanía, ¿no? Presento a mis compañeros, Nacho Rivas, Pablo Fernández Torres, Piedad Calvo y María Jesús, compañeras y compañeros con los que transitamos distintos espacios y distintas asignaturas, y concretamente esta experiencia se va a centrar y ubicar en dos asignaturas. Una del grado de primaria, de la mención de inclusiva, y otra del máster de profesorado. Ambas asignaturas, en el trabajo que llevamos haciendo ya hace más de 15 años, trabajando desde una perspectiva biográfica narrativa, donde creemos en este aprendizaje colectivo a través del diálogo, vamos observando distintas cuestiones que emergen en el día a día y en la cotidianidad del propio trabajo en el aula o fuera de ella, ¿no? Como algunas cuestiones que vamos a presentar aquí y que nos pensar en algunos caminos para transitar la formación docente, como los roles de poder, la resistencia, la opresión, el patriarcado, modelos organizativos, cuestiones claramente sociales, políticas y pedagógicas. Desde ahí el trabajo y el relato de nuestra experiencia. Invito a mi compañera Piedi. Bueno, como ya ha planteado mi compañera, una de las principales ideas o principios que tenemos siempre como el recordatorio en nuestra docencia es la importancia del diálogo, el diálogo como la base de conocimiento.
Y las tertulias nos permiten ir generando ese conocimiento colectivo. En la diapositiva podéis ver, a modo de ejemplo, 2 autoras y un autor. En este caso nos permiten adentrarnos en esa mirada dialógica, decolonial, feminista, con el fin de que el alumnado vaya generando otra matriz de conocimiento. Aparte de esta estrategia, conectamos en nuestra aula los distintos relatos individuales del alumnado, su paso por la escuela y los relatos colectivos, porque una vez que el alumnado hace su propio relato, también lo comparte con los compañeros y las compañeras, jugando con los relatos, con los textos propios de la asignatura, con noticias que pasan en la cotidianidad, con el voluntariado que realizan en el centro, con las tertulias. Generamos espacios o posibilitamos momentos donde puede haber una construcción colectiva del conocimiento real, más allá de un lema. Para nosotros esto es clave, ponernos a conversar y construir colectivamente el conocimiento con nuestro alumnado. Ahora continúa mi compañero. Hola a todos y a todas. Intentamos también crear un contexto de aprendizaje que vaya más allá de, digamos, del aula, de participar en un contexto cerrado y estático. Lo hacemos a través de un voluntariado en el que se alterna pues, la asistencia a clases en la universidad con la asistencia a los centros educativos. De esta manera, pues, vamos compartiendo lo que va sucediendo en ambos contextos, pero también creamos relaciones y creamos un aprendizaje-servicio en el que todos y todas pues, salimos beneficiados. También se intenta pues, mantener una relación, un vínculo y digamos, un vuelco de conocimiento de ida y vuelta entre los equipos docentes, tanto de la universidad como de los centros, por lo que es algo en el que participan familias, el profesorado de universidad y centros y el alumnado de todos los contextos de aprendizaje que estamos nombrando. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aparte de esos contextos que podríamos llamar físicos, donde se producen relaciones de aprendizaje entre personas, también hay como contextos de aprendizaje desde la parte más individual a la parte más colectiva. ¿Cómo lo hacemos? Pues teniendo en cuenta la perspectiva biográfica narrativa y los relatos que se han mencionado anteriormente, primero se pide un relato escolar para ir desde ahí conectando todos los aprendizajes que van sucediendo a lo largo de la asignatura. Entonces, el relato de cada persona es el punto de partida. Luego de este relato se va compartiendo y se va abriendo el contexto, compartiéndolo con grupos reducidos de la clase. Y luego, a su vez, se hace un trabajo grupal que se comparte en grupo grande. Una vez que ya hemos ido desde lo individual hacia lo más colectivo, hacemos una vuelta a lo individual con un relato de aprendizaje que se hace al final de la asignatura. Entonces, digamos que en modo espiral estamos constantemente relacionando nuestra historia de vida con lo que está sucediendo durante el voluntariado, con lo que está sucediendo durante la asignatura y vamos contrastando y compartiendo lo individual y lo colectivo. Bien, ya para finalizar entonces, vamos a intentar hacer un resumen, una presentación que nos permita entender lo que estamos planteando. La formación del profesorado la entendemos que es la forma como podemos dar sentido a lo que estamos haciendo en la formación de nuestros estudiantes como una forma de construir un modelo de ciudadanía, de participación, de acción, de compromiso. Porque es a través de esta formación del profesorado desarrollada en un espacio y en un tiempo dentro de una institución, cómo se van construyendo los parámetros por los cuales es posible avanzar hacia un tipo u otro de ciudadano o de ciudadana que nos permita estar en condiciones de plantearnos lo que puede ser un modelo de transformación. Transformación no solo transformación educativa, sino transformación social, política, cultural, etcétera, etcétera. En este sentido, creemos que es importante cómo esta formación del profesorado
tanto, tenemos que plantearla en esta idea de cuestionamiento de los ejes del poder que están presentes en esta forma de concebirse la formación en este ámbito institucional en el que estamos. Justamente cuestionando estos ejes de poder podemos avanzar hacia un modelo democrático, no entendido de una forma representativa, sino justamente un modelo democrático participativo, una democracia directa, que es como construimos una ciudadanía que realmente permita una transformación del mundo en el que estamos, ¿no? Y esto lo hacemos fundamentalmente a través de estos 4 ejes que aparecen en la diapositiva, ¿no? Por un lado, la ruptura epistemológica. Es decir, tenemos que pensar en otra idea de conocimiento que justamente nos ayude a romper con esta lógica de poder instituidas. El conocimiento desde la modernidad está concebido desde una jerarquización del racionalismo que se impone como una lógica autoritaria, en definitiva. Tenemos que hacer una ruptura del conocimiento que permita desde la participación, desde la experiencia, desde la interacción, transformar el sentido que le estamos dando a aquello que conocemos. Por otro lado, para constituirnos como ciudadanos, ciudadanas responsables, tenemos que plantearnos otra forma de ser y estar como profesores, profesoras y docentes y estudiantes. Y esto significa entrar en un proceso de diálogo responsable entre las diversas experiencias que constituyen los relatos que estamos aportando al proceso de formación. En el sentido que se decía antes, son los relatos individuales, pero también los colectivos que construimos entre todas y todos, pero también los relatos de otros sujetos u otros escenarios fuera de la universidad, pero que están siendo elementos claves para la construcción de la ciudadanía, para la construcción de la formación del docente. Y esto significa un reconocimiento del sujeto como portador de derechos, un reconocimiento del sujeto como un todo, es decir, que es conocimientos, cuerpos, sentimientos, son afectos, etcétera, etcétera. Esto es fundamental. Y desde esta responsabilidad ciudadana que nos obliga a esta ruptura de las condiciones, de la experiencia en la que normalmente nos situamos. Y esta ruptura de la experiencia significa justamente romper con la espacialidad, con la temporalidad y con la sociabilidad. Es decir, generar otros espacios, otros contextos, otros modos de estar en la educación. Por lo tanto, estamos en las aulas, pero nos salimos de las aulas, estamos con el conocimiento personal, nos salimos del conocimiento personal, estamos con un conocimiento institucional, pero también nos salimos del conocimiento institucional. Y ahí vamos construyendo otra forma de entender lo que es ser un ciudadano a partir de un principio de soberanía personal y colectiva, fundamentalmente, en la que todos y todas nos constituimos. Muchísimas gracias. Aquí dejamos nuestra dirección por si queréis seguir ampliando y comentando a partir de lo expuesto. Muchísimas gracias. Nos presentamos, mi compañera Ana Carolina Alic González de la Universidad de Málaga y yo soy Deseada Ruiz Ariza de la Universidad de Almería. Queremos contaros que la complejidad de nuestros días nos invita a repensar los sistemas formativos formales desde un posicionamiento crítico y profundo que dé respuestas a las necesidades ciudadanas. En este escenario, siguiendo las aportaciones de Freire, la formación de maestras y de maestros requiere abordarse desde un fuerte compromiso social, político y ético, recuperando una revisión de los elementos epistemológicos, ontológicos y axiológicos que favorezcan una formación inicial docente que fomente un cambio en la cultura y en las prácticas escolares. Dado que muchos de los mitos y creencias que forman parte de nuestra cultura escolar y social se resisten al cambio, para poder desmontarlos es necesario superar planteamientos organizativos y didácticos basados en procesos de enseñanza y aprendizajes unidireccionales y transmisores. Partiendo de esta base, queremos presentaros brevemente
parte de los resultados de una experiencia formativa desarrollada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga en la asignatura Competencias Relacionales en el aula de inclusiva, correspondiente a la mención de escuela inclusiva del grado en educación primaria. Veréis, como objetivos, en nuestra propuesta docente nos planteamos unos objetivos generales, entre ellos fomentar la construcción de identidades docentes inclusivas y críticas, así como la creación de un observatorio multitemático que abarque diversos mitos construidos sobre inclusión educativa, y para ello planteamos los siguientes objetivos específicos. Como veréis, que ahí están puestos, uno de ellos sería comprender los mitos planteados desde el análisis de materiales escritos y o audiovisuales como películas, series, publicidad, videojuegos, material en redes sociales, libros, etc. Otro sería crear propuestas de intervención y sensibilización destinadas a la comunidad educativa. Y, en tercer lugar, favorecer espacios de intercambio, reflexión y discusión conjunta sobre las temáticas abordadas. Metodología. Entendemos nuestra labor docente desde un diseño metodológico basado en una propuesta metodológica activa, de corte cualitativo y constructivista, bajo la mirada de la indagación educativa en los términos que plantean Cochran, Smith y Little. En la experiencia han participado alrededor de 187 estudiantes de los cursos académicos 2021-2022 y 2022-2023. Todo este proceso ha estado atravesado por la propuesta fundamental de la asignatura, como hemos dicho antes, la creación de un observatorio que visibilice, analice y proponga alternativas ante mitos sociales, culturales, jurídicos, sociológicos o educativos sobre la diversidad y la inclusión educativa. Las fases seguidas como procedimiento metodológico han sido las siguientes. Como veréis, la primera sería una fase diagnóstica, donde el alumnado visibiliza diversos mitos en torno a la inclusión educativa en medios de comunicación, relatos, música, arte, etc. Después, cada grupo elige uno para desarrollar. La segunda fase es la realidad. Analizan los mitos relacionados a través de materiales escritos o audiovisuales, como películas, series, publicidad. A su vez, han reflexionado sobre cómo repercute en las competencias relacionales y comunicativas docentes, discentes y entre pares. Y una tercera fase la hemos llamado alternativas. Para concluir, el alumnado propone alternativas para desmontar o no el mito seleccionado y acoger un proyecto de inclusión educativa. Muy buenas, pues para presentar nuestros resultados os vamos a detallar algunos de los mitos, de los soportes de análisis y las propuestas que han llevado a cabo nuestro alumnado. El primer mito que os presentamos, fortaleza para los hombres y belleza para las mujeres. Aquí han realizado un análisis cualitativo de videojuegos y como propuesta van a llevar a cabo un proyecto que trate de ir desmontando todos estos estereotipos que suelen abundar en diferentes videojuegos, como es la hipersexualización femenina, y mostrar a la mujer como figura desvalida que necesita ser rescatada por un hombre fuerte y valiente. ¿Cómo lo van a hacer? Pues desde la visualización de mujeres relevantes de nuestra historia. El siguiente mito que os presentamos es: los niños y niñas con diversidad funcional carecen de oportunidades laborales. Aquí han realizado entrevistas a familias que tienen hijos o hijas con diversidad funcional y como propuesta han realizado una guía informativa sobre cómo fomentar la empleabilidad desde educación primaria, los programas que existen de formación profesional y los convenios que hay con diferentes empresas. El siguiente mito que os mostramos: los docentes están suficientemente formados como para atender a la diversidad del aula. Han elaborado un análisis cualitativo, en este caso de hilos de Twitter, y el plan de centro de 3 escuelas. Como propuesta, han diseñado una página web
que a su vez alberga un blog con diferentes categorías como es la educación inclusiva, la opinión pública, la formación docente, algunas propuestas metodológicas y cursos de formación. Por último, os mostramos el mito: los niños y niñas con síndrome de Down tienen discapacidad intelectual límite y dificultades en el aprendizaje. Aquí han desarrollado un análisis cualitativo de películas y entrevistas a profesorado, alumnado y familia. Como propuesta han realizado un vídeo documental que recoge todas estas entrevistas. Nosotras os vamos a mostrar un breve fragmento que por sí solo consigue desmontar el mito que os mencionamos. Mamá, sí, come plátano. Las temáticas abordadas han demostrado a lo largo del proceso de indagación que sigue existiendo el desconocimiento en torno a las personas que se alejan de lo normotípico y que gran parte de esa desinformación se obtiene implícita o explícitamente de los medios de comunicación y audiovisuales, aunque dichos medios no son más que el mero reflejo de una cultura hegemónica que pretende invisibilizar y excluir todo aquello que considera fuera de sus cánones. Para concluir, consideramos que la formación docente requiere de metodologías alternativas y de un enfoque multifacético que permita la construcción del conocimiento mediante el diálogo, la investigación, la reflexión individual y grupal, contribuyendo en una educación más crítica y reflexiva que favorece una pedagogía que cuestiona, que visibiliza y que desenmascara aquellos mitos y estereotipos con connotaciones negativas. De igual modo, comprendemos nuestra labor desde Ecología del Aprendizaje, que parten de las inquietudes, necesidades y motivaciones del alumnado y de la realidad social, permitiendo desarrollar nuestra práctica docente desde una perspectiva más relacional, cercana y emocional, tratando de romper con la dicotomía entre teoría y práctica, al hacer más vivencial los aprendizajes. Para finalizar, cabe señalar la capacidad de permanencia y expansión que ofrece la creación del observatorio, no solo por la experiencia y crecimiento académico y humano que aporta, también por la oportunidad que ofrece para generar nuevas posibilidades fuera del ámbito de nuestra intervención, desde toda la comunidad educativa hasta la ciudadanía, para que puedan reconocer, cuestionar aspectos de la realidad social y educativa, invitando con ello a la creación de un foro de intercambio de significados mediante la reflexión, el cuestionamiento y el debate público. Y ya con esto finalizamos, agradecemos vuestra atención y esperamos que haya sido de vuestro interés. Formación docente en el grado de Educación Infantil. Una construcción dialógica desde sus biografías. Comunicación presentada por Blas González y Virginia Martagón. Si queremos conseguir una educación de calidad e inclusiva, necesitamos mejorar la formación inicial y continua de las y los docentes, ya que se necesita profesorado con un perfil profesional inclusivo. A pesar de que desde hace algunas décadas se viene utilizando el término de educación inclusiva, todavía se producen confusiones entre integración e inclusión. Es por esto por lo que desde la formación inicial del profesorado se ha de abordar conocimientos, principios teóricos y prácticos inclusivos, con el fin de que los y las futuras docentes sean capaces de dar respuesta a las situaciones escolares diversas que pueden encontrarse como profesionales. Por lo tanto, la educación inclusiva se convierte en un aspecto significativo dentro de su formación. En este sentido, en los últimos años, las universidades han incrementado su propuesta formativa en el marco de las pedagogías inclusivas al considerar asignaturas, contenidos y programas que proponen una reflexión desde la formación universitaria sobre algunos conceptos y términos como interculturalidad, diversidad, inclusión, clase social, género, desigualdad, entre otros. Desde esta perspectiva y como docentes de la asignatura hacia una escuela inclusiva, modelos y prácticas, que forma parte de la oferta formativa del grado de Educación Infantil en la Universidad de Málaga, hemos trabajado con el alumnado el concepto de inclusión desde una perspectiva amplia,
a partir de los relatos narrativos de sus experiencias escolares con el propósito de promover un aprendizaje reflexivo y crítico sobre la escuela y las pedagogías inclusivas. El relato que hacemos de nuestra experiencia escolar representa cómo percibimos la escuela y cómo vamos a proyectar nuestra profesión, desvelando los aprendizajes y conocimientos sedimentados. Desde una dimensión epistemológica, consideramos que las trayectorias y experiencias de las y los estudiantes han de estar presentes en su formación y por ello recurrimos a sus narrativas como estrategia para promover la reflexión profesional, el análisis de la práctica docente y la deconstrucción de las experiencias escolares del alumnado. Abordar la formación del profesorado a partir de sus relatos y narrativas escolares precisa considerar cuál debe ser la función tanto de docentes como de alumnado, desafiando los modelos formativos más tradicionales. Utilizar las narrativas y los relatos en las aulas promueve la colaboración del alumnado y la promoción de procesos democráticos de construcción y de construcción del conocimiento ideológico, teórico y práctico, aspectos que definen nuestro modo de entender la docencia en la formación inicial del profesorado. La investigación se embarca en el paradigma cualitativo, de un modo particular, en un posicionamiento interpretativo, ya que desde una perspectiva metodológica, el estudio aborda el análisis de los relatos de alumnado que participa en la asignatura. En primer lugar, se solicitó como tarea la elaboración de un relato personal en el que se recogieran diversas experiencias relacionadas con la inclusión escolar, con el propósito de relacionar el contenido de la materia con lo que habían vivido en la escuela. Se obtuvieron 191 relatos resultantes de las 3 clases participantes y se solicitó permiso para poder analizar el contenido desde una dimensión investigadora. Tras ese proceso, finalmente hemos trabajado con 52 de estos relatos. Se ha seguido un proceso de análisis manual de los documentos a partir de la creación de un sistema de categorías emergentes, no predeterminada, que se configura a partir de los significados que se le atribuyen a cada una de estas categorías. Los relatos han sido identificados con las iniciales de las personas participantes y el curso escolar correspondiente. De este análisis han emergido 2 categorías principales: prácticas escolares segregadoras e identidad de la diferencia, que nos muestra una serie de experiencias contrarias a los principios de la escuela inclusiva que tuvieron repercusión en el desarrollo escolar, social y personal de las personas que lo experimentaron. A continuación, procedemos a compartir los resultados. A lo largo de muchos años, la educación especial ha sido contemplada como una práctica educativa paralela y separada de la que recibían la mayor parte de las y los estudiantes, promoviendo la segregación y discriminación de un grupo minoritario de alumnado. Al respecto, son muchos los relatos que aluden al hecho de haber presenciado en sus respectivas aulas prácticas segregadoras como la principal respuesta educativa para atender a estudiantes que se salían de la norma, aspecto preocupante que refleja que este paradigma segregador se extiende hasta nuestros días. Estas prácticas excluyentes no siempre están vinculadas con un diagnóstico psicopedagógico, pues la realidad diversa que se representa en las aulas es reflejo de la sociedad actual y sigue haciendo diferenciación entre el alumnado que por distintas razones no entran dentro de la normalidad o heterogeneidad que esperan en su grupo, quizás por afrontar realidades para las que el profesorado no se siente preparado. Nos encontramos en un contexto escolar en el que las actitudes de docentes hacia una parte del alumnado legitiman y naturalizan prácticas segregadoras y diferenciadoras que giran en torno al desarrollo de un currículum escolar paralelo al de su grupo clase. Como señalan las y los estudiantes, estas experiencias se trasladan a otros espacios escolares y refuerzan
la construcción de una identidad de la diferencia en niñas y niños, encontrándonos con estudiantes que han experimentado situaciones caracterizadas por el acoso escolar, el ostracismo y el rechazo social, entre otros. La inclusión como desafío multidimensional compete a toda la comunidad educativa, por lo que no se limita a la necesidad de abordar estrategias organizativas, pedagógicas, metodológicas o evaluadoras inclusivas en el aula. Como se desprende de las evidencias presentadas, el desarrollo de principios y pedagogía inclusivas como proceso complejo ha de ser abordado también desde fuera de las aulas escolares, precisando la creación de espacios inclusivos en los que ningún o ninguna estudiante se discrimine, segregue o experimente situaciones de acoso escolar. A pesar de que los conceptos educación y escuela inclusiva son ampliamente aceptados por la sociedad y comunidad educativa, su puesta en práctica se enfrenta a barreras educativas, culturales y sociales que se reflejan en un discurso de la diferencia, esto es, en una serie de creencias, mensajes y prácticas acerca de la diversidad que se refuerzan entre ellas y que son compartidas y difundidas por parte de la sociedad. Asimismo, el alumnado que experimenta situaciones de exclusión comienza a percibirse diferente y causante de esta situación, como hemos visto en alguno de los relatos. Se percibe cómo la nominalización y patologización se sostiene sobre la creencia de que el problema está en la persona y, por tanto, el cambio ha de producirse en ella. Entendemos que la reflexión es una de las estrategias que contribuye a cambiar la mirada y las prácticas de las y los docentes hacia la escuela inclusiva. Conociendo el enorme potencial que el uso y la reflexión crítica de las narrativas de las y los estudiantes del grado de educación tiene para transformar, clarificar, resignificar, deconstruir términos, conceptos, prácticas y creencias educativas, acudimos a ella como una estrategia que nos permite trabajar en el aula sobre sus conocimientos sedimentados. La educación inclusiva requiere una transformación del sistema educativo y de la sociedad en su conjunto. Por ello, desde nuestro posicionamiento como docentes, somos conscientes del potencial formativo que tienen los relatos del profesorado en formación, como estrategia que nos permite identificar creencias y barreras construidas y mantenidas desde dimensiones políticas, sociales y educativas. Necesitamos que como alumnado y profesorado comprendamos y analicemos nuestra propia concepción de lo que significa una escuela inclusiva. En este escenario, como responsables de la formación inicial de docentes, tenemos la gran responsabilidad para con nuestro alumnado, en la construcción conjunta de una escuela que se cimente bajo principios y pedagogías inclusivas. Esta aportación la presentan Esther Prados, de la Universidad de Almería, y un grupo de estudiantes de doctorado de Educación de la Universidad de Almería. María Sánchez, de la Universidad de Almería, Kili Hernández, de la Universidad de Guayaquil, en Ecuador, Paloma Bustamante, de la Universidad de Magallanes, en Chile, y José María Cruz, de la Universidad Autónoma de Chiapas, México. Nuestra aportación lleva como título El cuerpo toma la palabra, la corporografía como estrategia reflexiva y artística en la formación inicial. Se trata de una experiencia que estamos desarrollando desde hace 2 años con el alumnado en formación inicial en las especialidades de grado infantil, primaria y educación física. El cuerpo toma la palabra significa explorar los lugares de enunciación desde los cuales las personas viven las experiencias y cómo esas experiencias dejan huellas, marcas y recuerdos en forma de palabras, emociones y expresiones. Frente a una concepción de los cuerpos en el aula normativizados, fijos, inmóviles, silenciosos, normalizados y homogéneos, planteamos una educación orientada a lo sensible, a lo razonable, que tiene en cuenta los cuerpos en su diversidad y a cuerpos lenguajeados, es decir, cuerpos que tienen cosas que decir. No se trata solo de poner cuerpo en educación, sino de pensar qué y cómo se hace con los cuerpos en los contextos del aula, es decir, la representatividad que el cuerpo tiene en la dinámica relacional educativa.
Los cuerpos en la aula son cuerpos relacionales a los que le suceden cosas, sentires y afectos. El cuerpo es un espacio que nos habla a gritos a través de su lenguaje no verbal. El cuerpo toma la palabra, implica observar, mirar, escuchar, tocar, oler y gustar al propio cuerpo, porque a través de las sensibilidades, percepciones, sensaciones y conocimientos que se ponen en juego a través de los sentidos, el cuerpo es afectado. Y afectarse, en el sentido educativo, significa que todo lo que un cuerpo aprende en el aula deja su impronta grabada en su mapa corporal. Y por ello, pensar los cuerpos en la acción educativa ha de remitirnos a cuerpos que se desplazan, que se mueven, que se relacionan. En la relación educativa hay cuerpo más allá de la carne, del músculo, del hueso. Y hablamos de relaciones que son orgánicas, ya que todo el cuerpo en su ser se conmueve, se emociona y se afecta con todo tipo de acción, de palabra, de gestos y también de silencios. El cuerpo como texto es un cuerpo en contexto, una narración en movimiento al que no le es ajeno los entresijos de todo lo que acontece en el aula. En este juego narrativo corporal, la persona incorpora y corporiza las expresiones que va viviendo y de este modo la experiencia se torna cuerpo y el cuerpo se hace texto. La corpografía como herramienta reflexiva y artística. Corpografía, instrumento visual creativo, reflexivo y transformador, de expresión artística, que profundiza en los significados del cuerpo. Planella 2016. Mediante proceso creativo, artístico y reflexivo, se adquiere sentido socioafectivo a medida que pone en movimiento emociones, afectos, intuiciones, sensaciones e imaginación. Se abren posibles caminos para que el alumnado busque formas de expresar, comunicar y dialogar. Las dinámicas corporales ponen en juego aspectos afectivos y emocionales presentes en la formación inicial y el modo en que ha sido educado el cuerpo. A continuación mostramos ejemplificaciones de lo que ha significado la construcción de la corpografía en la formación inicial. Con ello ponemos de relieve las palabras que el cuerpo toma en espacios de expresividad y movimiento. La corpografía amplifica el lenguaje corporal y el cuerpo en relación con personas, espacios, objetos y pensamientos. Acercarse a la creación de cada estudiante invita a pensar en un acto compartido, en la medida que se da a conocer retazos de la experiencia propia y colectiva. Destacamos 3 aspectos importantes de la corpografía. 1. Visibilizarse visualmente implica dar cuenta en primera persona y en el colectivo a interrogantes como ¿quién soy? ¿Qué me pasa? ¿Hacia dónde proyectarse como profesional? 2. Utilizar otros medios diferentes a los tradicionales pone en juego otras competencias, conocimientos y estrategias de evaluación desde una perspectiva reflexivo-crítica. Y 3. Narrarse en movimiento implica situar al cuerpo en contextos de relación, con nuevos conocimientos sobre lo corporal, proyectar otras experiencias plausibles que rompan patrones motrices tradicionales, no tener miedo a expresar sentimientos y buscar en la relación con otros cuerpos un sentido existencial. Presentamos algunos retazos de las palabras que el cuerpo toma, extraídas de las corpografías. Experiencias, mi voz, nuestra voz, mi cuerpo, nuestros cuerpos. Corpografía. Ahora sé que mi cabeza tenía un puzzle sin sentido. Descubro mi cuerpo y nuestros yoes. Aprender a leer los cuerpos, lo que nos pasa y lo que nos está pasando aquí en el aula. Descubro que callar no es silencio, que también los silencios son elocuencia de lo que pasa en el aula. Mi cuerpo y los cuerpos de mis compañeros son un libro que nos narra. Alicia. Espacio e instrumento para sentir, pensar, expresar, educar, escuchar, reconocer y pertenecer. Irene. Incomodidad, dolor, mi cuerpo no sirve para nada, tenso, tieso. Soy tu columna, soy tus pies, tus manos. Mira todo lo que puedes hacer. Hay muchas cosas separadas, a ver si podemos integrar. ¿Cómo está tu cuerpo hoy? ¿Qué pensamientos traes? David.
He hecho siempre lo correcto, no lo que yo quería decir o lo que pienso. Mi cuerpo no reaccionaba, porque siempre está obedeciendo. Me cansé. Pilar. En cuanto a las conclusiones, la corpografía como estrategia, observar las manifestaciones del cuerpo como un todo, donde se refleja historia, procesos, pensamientos y emociones, también del cotidiano en sus contextos. De igual forma, potencia lo artístico, muestra los relieves, grietas y aristas de las experiencias. También dibuja corporalmente otros espacios relacionales desde los que aprender. Los espacios de la corpografía rompen y transgreden los espacios convencionales o la transformación de estos. Igualmente, educa la observación y reflexión, abriendo espacios de enunciación, incluyendo marcas, huellas, palabras, emociones, expresiones, posturas, preferencias, equilibrios, quietudes o contenciones. Y finalmente, utiliza lenguajes virtuales actuales con un sentido crítico. El cuerpo toma la palabra cuestionando tipos de aprendizajes corporales, busca otros sentidos y resignifica el lugar del cuerpo en educación. Hasta aquí la presentación de lo que para nosotros y nosotras significa que el cuerpo tome la palabra y de cómo la corpografía se convierte en una estrategia reflexiva, creativa y artística en la formación inicial del futuro profesorado. Os dejamos algunas de las referencias y de las lecturas que nos han acompañado a lo largo de esta propuesta y que pueden servir de ayuda para seguir profundizando en el significado o los significados que el cuerpo, la corporalidad y la corporeidad tienen en la educación. Gracias por la escucha y por la atención y quedamos a su disposición para cualquier tipo de cuestión, interrogante, reflexión o diálogo que esta propuesta que hemos presentado pueda suscitar en la audiencia.